Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más, de enterarnos un poco más de este maravilloso mundo en el que habitamos, del que somos parte, no somos dueños, somos solamente una parte y una parte pequeñita del mismo. Y además también nos interesa saber cómo no pasar a la historia como la peor especie que ha pisado la tierra. Y le cuento, así como quien no quiere la cosa, no estamos haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. La estamos embarrando bien feo. Pero bueno, a seguir trabajando en eso, a seguir construyendo nuevas cosas para nosotros, para los animales humanos y no humanos. Y por ahí va el conversatorio del día de hoy. Vamos a profundizar un poquito sobre la LOA, Ley Orgánica Animal, esta increíble y maravillosa oportunidad que nos da la vida, que nos hemos forjado, que hemos impulsado y empujado desde muchos frentes para resarcir un poco tanto dolor, tanto daño, tanto sufrimiento. Y podemos hacer historia con la LOA, ¿eh? Podemos hacer historia con la Ley Orgánica Animal. Así es que no hay nada peor que podríamos hacer que no saber. El desconocimiento es lo peor que nos podría pasar. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes esta tarde conversando con el MAN. Antes de iniciar con nuestros invitados, que tenemos unos invitados hasta el día de hoy, tenemos un lujo que ya les voy a contar el lujo que tenemos. Pero antes de empezar con el conversando con el MAN, vamos con nuestro ¿Qué hubo, MAN? ¿Qué hubo, MAN? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en el Ecuador? ¿Qué noticias hay por ahí de otros temas? Esta noticia es sumamente preocupante y como siempre lo digo, no sé por qué el resto de medios de comunicación o los medios alternativos, etcétera, etcétera, no están pegando alaridos por esto. Deberíamos todos estar realmente alertados por esto, realmente pendientes de esto, porque la que se viene no es bonita. Indígenas lanzan una cuenta atrás para proteger el 80% de la Amazonía para el 2025. Los pueblos indígenas de la Amazonía lanzaron este martes una cuenta atrás para reclamar a los 9 países que comparten la cuenca amazónica y a la comunidad internacional que se proteja el 80% del bosque tropical del planeta y así evitar que su deforestación llegue a un punto irreversible. La cuenta regresiva de la iniciativa Amazonía 80 por 25 comenzó, ¿quieren saber con cuántos días? ¿Usted qué dice? Unos 5 años, 6, 7, bueno, escuche. Con 1.239 días, con el objetivo de que en este tiempo se garantice que la selva amazónica no perderá más allá de entre el 20 o el 25%. O sea, a lo mucho el 25%. Caso contrario, llegaremos a un punto de no retorno. Sumamente grave. Y 1.239 días es poquito tiempo. El lanzamiento lo realizó la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, entidad con sede en Quito que agrupa a 511 pueblos indígenas, de ellos 66 en aislamiento voluntario. No les culpo, la verdad, no les culpo por estar aislados. Estos países, los países que conforman la COICA son de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. La meta del 80% para el 2025 se adoptó a petición de la COICA en el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en septiembre del 2021 en Marsella, Francia, y promovido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Para su consecución, los pueblos indígenas demandan que se reconozca la totalidad de sus territorios y se les otorgue autonomía sobre ellos, además de reforestar al menos la mitad de las áreas de la Amazonía actualmente deforestadas. Es decir, no solamente no talar más allá del 20 a 25%, sino reforestar las áreas deforestadas actualmente. Gracias a nosotros, escuche esto, muy fuerte, gracias a nosotros que estamos en territorio, todavía el planeta puede seguir viviendo y la humanidad aún tiene la esperanza porque nosotros estamos protegiendo la Amazonía, afirmó el vicecoordinador de la COICA, Tuntiak Katan, durante la conferencia virtual de lanzamiento de la cuenta regresiva. Ahora el mundo está preocupado porque el planeta está en crisis climática, sanitaria, de derechos, y han dicho que los pueblos indígenas somos la solución, pero si somos la solución, dejen de matarnos. Eso fue lo que dice Tuntiak Katan,
súper dolorosa este llamado. De que ella quita la mano y la ratita busca la mano. Cuéntame, ciérrame un micrófono. Shadi, porfa, tu micrófono. Gracias. Súper, súper fuertes las declaraciones de Kuntia Katan, si nos necesitan, si nosotros somos los defensores y protectores de la tierra, del agua, de la vida, de la biodiversidad, dejen de matarnos. Súper doloroso y súper profundo. Adicionalmente, este llamado que hace la COICA a proteger y defender, no deforestar más del 20-25% en estos 1.239 días, porque si no, llegamos a un punto de no retorno. Es gravísimo lo que está pasando en el Amazonas. Hace un par de años, en el 2019 realmente, fue la primera vez que el Amazonas emitió más gas carbónico del que absorbió. ¿Se imagina usted esto? La Amazonía, los pulmones del mundo, bueno, pues los pulmones del mundo están botando más CO2 del que están absorbiendo. Y eso gracias a la quema agrícola, gracias a que no estamos protegiendo y defendiendo áreas que son incluso áreas protegidas por ley. No se están protegiendo y defendiendo de la tala, de la deforestación y de las quemas agrícolas. ¿Para qué son las quemas agrícolas? ¿Para qué deforestan? ¿Para plantar comidita para la gente? No. Para plantar soya para llevar a Europa y con esa soya hacer balanceado y alimentar animales de crianza. Es decir, estamos dando de comer, matando la tierra para dar de comer a los países más ricos del mundo. Así de feo. Bueno, eso fue todo en el que hubo, man. Esa bolita le dejo ahí picando y se va a quedar picando y piénsele bien, porque es sumamente grave lo que se aspecta para el futuro. Pero por otro lado, Ecuador está así como a un pasito de hacer historia. Cuando nosotros, muchos de nosotros activistas por varios años, alguna vez pensábamos y conversábamos, qué bonito que sería que los animales tengan derechos, que los derechos de los animales sean reconocidos en el país, qué lindo que sería, ¿no? Y veíamos una cuestión así como un sueño, como que puede ser, como que tal vez, o sea, algún día. Y estamos así, tal vez algún día estamos apenas, este viernes se entrega el proyecto de ley y estamos a 2 años de conseguirlo. Esta es casi la tierra prometida. Estamos sumamente contentos por esto y por eso vemos la enorme importancia de profundizar en este conocimiento, de profundizar sobre qué se trata, de qué se trata la LOA, ya es llamada LOA, Ley Orgánica de Animal. Ley Orgánica Animal. Tenemos un montón de inquietudes, un montón de preguntas, porque le cuento que vengo oyendo un poco la gente tiene mezclada en la cabeza un montón de conceptos. Tenemos errores, utilizamos, por ejemplo, derechos y bienestar como que fueran sinónimos, lo cual es preocupante y triste. Y por eso es necesario que profundicemos en esto. Quienes trabajamos profundamente en la protección y defensa de animales ya no podemos caer en estos errores, ya no podemos admitir estos errores. Por eso hemos traído 2 invitadas muy especiales. Estamos con nosotros, muchas gracias por estar aquí, mi querida Shadi. Shadi Heredia Santos, médica veterinaria, coordinadora de campañas corporativas de la Fundación Protección Animal Ecuador. Bienvenida, Shadi. Hola Mari, muchas gracias por la invitación y bueno, por estar aquí nuevamente en el programa. Gracias a vos, Shadi, por aceptar la invitación. Le tuvimos que jalonear aquí a nuestra siguiente invitada, hacerle ojitos, hacerle vocecitas para que nos acepte la invitación, porque Lore es una persona súper ocupada y finalmente pues conseguimos que acepte nuestra invitación. Está con nosotros Lorena Velorio Benimen. Ella es presidenta de la Fundación Protección Animal Ecuador, activista desde hace muchísimo tiempo y posiblemente una de las personas más influyentes, que más cambios ha traído al tema precisamente de bienestar animal, porque hemos trabajado en bienestar animal. No nos quejamos del bienestar animal, ojo, le hemos sacado todo el provecho posible, pero ahora es tiempo de derechos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación, mi querida Lore. Ella es miembro
del Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza. También es parte del Cabildo Cívico de Quito y además es miembro del Comité de Derechos, de Defensa, Protección y Derechos de los Animales de la Defensoría del Pueblo. Mi querida Lore, bienvenida a Conversando con el Man. Un placer tenerte aquí. Hola Mari, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación. Y lo primero que tengo que decir es que no es que soy muy ocupada. O sea, sí soy, pero no es la razón para no aceptar la invitación. La realidad es que yo creo que todos tenemos nuestro momento y nuestro espacio y nuestro tiempo. Y yo creo que es tiempo de... Bueno, Shari sabe de qué hablo. Estoy en pleno proceso de pasar la posta, que creo que es justo y necesario. Hay personas que pueden hacer un trabajo muchísimo mejor que el que yo he venido haciendo durante estos años. Creo que de alguna forma estoy llegando al momento de decir, he cumplido y ya es tiempo de que otras personas hagan cosas mejores y que realmente signifiquen mayores cambios. Al menos al paso que vamos, a la velocidad que estamos, yo creo que vienen tiempos mucho mejores. Gracias, Mari. Muchas gracias, Lore, por aceptar esta invitación, más todavía sabiendo que pues, te tuvimos que sonsacar ahí de tu silencio que habías adoptado, y merecido, Lore, y merecido por todo el trabajo que has realizado. Bueno, vamos a conversar acerca de esta LOA, de esta Ley Orgánica Animal. Si bien es cierto, hubo un inicio, pues tuvimos un poquito de diferencias con respecto al caso Estrellita. Estábamos muy preocupados porque, pues, Estrellita era un animal violentado, era un animal vulnerado en sus derechos, ¿no? Él fue mascotizado, fue un animalito que fue raptado de su espacio, fue mascotizado y fue humanizado. Y eso es una violentación flagrante de derechos, ¿no? Aún a pesar de eso, pues todo el dolor que vivió Estrellita, toda la violentación y vulneración de sus derechos, y finalmente la triste muerte que tuvo Estrellita, dio a luz esta ley orgánica animal que es, como decía yo, un sueño total. Comenzamos contigo, Lore. ¿Qué implica que una corte constitucional diga los animales son sujetos de derecho y seres sintientes en este país? ¿Qué implicaciones tiene de todo punto de vista, e incluidas las filosóficas? Bueno, en realidad está difícil calcular el alcance que eso tiene, tomando en cuenta que yo, en lo personal, creí que esto era impensable realmente, ¿no? No nos olvidemos, esto viene allá en el 2008, cuando fue el cambio de la Constitución, la famosa asamblea, y ahí hubo, y debo mencionarlo, hubo un activismo por parte de quienes nos interesamos en los animales, y hubo un activismo que no fue el mío ni del grupo con el que yo estaba, sobre derechos de los animales. Ya se habló de derechos en esa época, y lamentablemente, como es costumbre de nuestro grupo de defensores de animales, no nos pusimos de acuerdo, obviamente. Nosotros considerábamos que no era el momento para hablar de derechos de los animales, que eso no iba a tener ningún resultado, y así fue, ¿no? Nos quedamos sin pan ni pedazo, como todos sabemos. Si bien es cierto, se declararon los derechos de la naturaleza, y la asambleísta que expuso sobre el caso dijo que el espíritu de lo que ellos habían aprobado respecto a los derechos de la naturaleza los incluía a los animales. En la práctica eso no sirvió de nada, ¿no? Porque fue un discurso y no pasó de eso. Entonces, fue realmente un asunto filosófico, que, a ver, la parte filosófica viene siendo como la base, el fundamento que necesitamos para hacer los cambios, pero si solo se queda en eso, porque estamos errando el momento, el tiempo, el lugar, el espacio, queda para la posteridad decir, hace 1000 años, hace 20 años, hace 10 años se habló de esto filosóficamente, pero no implicó un cambio concreto hacia los animales. Entonces, estar hablando ahorita de derechos realmente es inédito, o sea, es insólito, no hay la palabra adecuada para entender que hubo en la mente de los miembros de esta corte, el rato que tomaron esa decisión, o sea, que
que es difícil hasta opinar, ¿no? En el sentido de, ellos sabían lo que estaban diciendo, seguro que estaban claros en el alcance de esa declaración, en el alcance de esta sentencia y lo que implicaba. Y dijeron, listo, ahí se va y ya está, ¿no? Pase lo que pase. Podría ser esta declaración, esta sentencia, si una cosa que no pase de lo filosófico, a menos que estuviéramos trabajando como lo hemos venido haciendo junto con la Defensoría del Pueblo, para que esta sentencia se concrete en algo tangible para los animales. Porque eso es una de las cosas con las que yo más tengo conflicto, soy sincera en ese sentido. Sé que existen muchos movimientos y todo eso empuja, ¿no? Para que seguramente estemos en este momento que estamos viviendo, pues, que no se ha vivido en otro país. No obstante, cuando tú tienes que, si de alguna forma, ser testigo casi que presencial, o cuando tú estás tan de cerca frente al sufrimiento o a la situación de los animales, lo digo de verdad, a mí un poco me estresa el asunto filosófico, porque lo que se necesita es algo ya, ¿no? Yo digo, qué lindo decir un montón de cosas que son utópicas, mientras que este rato hay una vaca caminando al matadero y que va a ser tratada de la peor manera. En este rato están sucediendo todo tipo de crueldades con los animales, o sea, es muy difícil abstraerse de esa realidad. A mí me pasa eso. Realmente es una cosa complicada que te complica las cosas porque no es práctico, ¿no? O sea, yo creo que pasarse rondando los pajaritos en la cabeza de todo lo que ocurre te quita energía y no te deja actuar. Sin embargo, yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, en este momento están pasando cosas, ahora mismo, así como ahora mismo hay gente pasando hambre, hay niños muriendo, hay un montón de cosas que ocurren mientras estamos aquí nosotros dando, bueno, gracias a quienes ustedes quieran darles gracias, pero estamos aquí siendo el segmento privilegiado. Entonces, yo creo que todas estas transformaciones filosóficas, todos estos debates filosóficos han ayudado, han empujado, han servido, pero ahora es el momento de hacerlo realidad. Algo que realmente beneficie y afecte a los animales de una manera distinta. Entonces, sí, no me lo soñé, pensé que no iba a vivir para verlo, pues todavía estoy aquí, no sé cuánto tiempo más, pero yo creo que ustedes lo van a disfrutar más que yo, eventualmente, porque esto va a ser un proceso, sabemos que es un proceso, que empezó filosofando y ahora se está convirtiendo en una realidad. Así que, sí, pues emocionada como todos y todas, ¿no? Estoy emocionada y expectante de que logremos con lo que estamos soñando. Así es, Laura, a ratos se nos quedan cortas las palabras. A mí me ha pasado que quiero decir un montón de cosas respecto a esto porque es realmente es una cosa que llena el corazón y las expectativas. Y en efecto, nos llena de expectativas de todo lo que puede ocurrir y puede darse. Shadi, vos desde la práctica veterinaria, desde estar ahí en territorio, desde ir a los lugares, a conocer la problemática de fauna silvestre, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves el futuro de la LOA? ¿Cómo ves, más que nada, el futuro del gremio veterinario, de los profesores, de los jueces? ¿Lograremos cambiar los paradigmas que tenemos todavía mentales? El tema de dejaremos de ser el dueño del perro, cambiaremos finalmente este concepto de el animal es un individuo. ¿Tú crees que se logrará? Eventualmente, digamos, siendo muy positivos, yo creo que eventualmente sí se va a lograr, pero tenemos que entender también que hay muchas limitantes en el sentido como dice Lore. O sea, podemos tener toda la filosofía y muchos argumentos por detrás de lo que se ha estado trabajando también en esta ley, pero hay la contraparte que es la realidad. Y digamos que en la ley sí se incluyen justamente temas de reeducación, porque la parte técnica la podemos tener maravillosa, pero justamente en esta parte de la ética, la empatía, existen justamente estudios que cuando te dicen que no aprendes sobre la empatía, no desarrollas sobre la empatía, es más difícil que puedas tener este razonamiento cuando ya
eres una persona formada, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, no es una situación tan difícil, pero es larga y necesita ser permanente. El tema de la educación para la cultura de la paz, que es algo que justamente hemos querido como expresar muchísimo en la ley, se verá reflejado solamente si es que se pone en práctica. Tenemos que recordar que justamente al menos en las escuelas de veterinaria, lo que se pretende hacer es justamente tratar de separarte de esta sensibilidad. Si tú tienes una sensibilidad hacia los animales, te la tratan de quitar. ¿Por qué? Porque vas a tener que utilizar esos animales y vas a tener que matar esos animales y vas a tener que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, como digo, yo no creo que sea imposible, pero justamente esta visión de derechos podría transformar ciertas cosas, pero no es algo que se vaya a dar de forma inmediata. O sea, como sabemos, el cambio de conciencia no se da por la ley, sino justamente por estos cambios pequeños en la educación, en la conciencia, en la permanencia y en la reflexión interna de las personas. Y si es que tenemos, por ejemplo, ya personas que han hecho esta reflexión en las universidades, en los colegios, en las aulas, entonces podríamos acelerar un poquito ese proceso, probablemente. Pero de ahí que eventualmente llegaremos, sí, así como hemos llegado justamente a que las mujeres tengan voto, a que ocupen cargos directivos. Todavía nos falta, por supuesto, pero este es el inicio. A mí me parece que este es el inicio, no es un proceso que esté perfecto ni que sea lo último, eso sí quiero dejarlo súper claro. Es un proceso que recién inicia y que por lo tanto vamos a tener que seguirlo trabajando y las siguientes generaciones lo tendrán que seguir haciendo. Esto no se acaba. Esto está apenas que empieza, parecía que llegábamos a algo, sí llegamos, pero hay que darle muy duro, hay que pelear muy fuerte. El día sábado tuvimos un taller maravilloso con Inti, quien nos explicó de forma increíble las implicaciones paso a paso de la ley, pero queremos profundizar sobre todo esto porque pues es una ley orgánica, es una cosa enorme y requiere de un montón de pasos. Lore, por favor, ¿cuáles son los pasos que hasta ahora ha seguido la LOA para llegar a este viernes? ¿Qué es lo que va a pasar y qué se viene después? A ver, ahorita lo que se ha logrado, que es el primer paso, es llegar a concluir un texto borrador. O sea, bueno, borrador porque eventualmente tendrá que pasar a la Asamblea Nacional y ahí es donde realmente las papas van a quemar, ¿no? Porque si se quiere aquí, como decimos con Shadi, en este espacio hemos podido soñar. En la Defensoría del Pueblo nos han permitido darnos un paseo por las nubes. Ha sido maravilloso porque yo creo que, no sé, pues tal vez cuando soñábamos que podíamos hacer una ley a favor de los animales a nuestra talla, pues decíamos eso nunca va a pasar, y finalmente pasó. Estuvimos ahí discutiendo, debatiendo, con la frustración de saber que estaba permitido soñar, por eso digo, un paseo por las nubes, no más allá, porque sabemos que, como quiera que sea, el mundo en que vivimos es el que vivimos. O sea, el ser humano, desde el principio, no sé desde cuándo, no lo sabemos, funge como centro del universo. Así es como se ve a sí mismo y así es como venimos viviendo generación tras generación. Y este rato lo que pretende hacer este proyecto, esta ley, es decirles, a ver un ratito, no es tan así, ¿verdad? Si ustedes quieren seguir siéndolo, ok, pero vamos a tener que tener ciertos límites. Tomando en cuenta que con lo que tú estabas leyendo, que no sabía, que estabas comentándonos, Mari, cerca de lo que está ocurriendo con el tema de la Amazonía, que bueno, son simplemente nuevos datos, nueva información que va surgiendo de un desastre que ya no se sabe por dónde nomás van a salir los horrores de lo que nos vamos enterando. Está demostrado que no somos capaces de autogobernarnos. O sea, lamentablemente, Al parecer. o sea, todos necesitamos a alguien que nos diga, a ver, un ratito, ¿no? Y eso es lo que aparentemente el ser humano no ha tenido, ¿no? Y digo aparentemente porque lo único que a veces nos detiene son, ¿qué? Los desastres naturales. Cuando la naturaleza nos dice, a ver, eres un bicho insignificante,
te voy a mandar un tsunami y voy a desaparecer a lo que a mí me dé la gana, y de repente te mando un terremoto y de repente te erupciona el volcán y ya está, ¿no? O sea, ahí ya nos damos, ahí sí nos arrodillamos, ahí no hay ningún ateo, pero pasa el evento y volvemos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos una autoridad reconocida por encima nuestro que nos diga, que nos ponga límites. Entonces, este proyecto lo que pretende es poner límites. O sea, imaginémonos lo que eso significa. Pretende poner límites. Y para esto se va a necesitar mucha voluntad, mucha valentía, eh, mucho quitarnos el egoísmo y pensar en las futuras generaciones. Porque el hecho de que nosotros no hayamos reconocido como especie los derechos de los demás no significa que esos derechos no existan, ¿no? Por eso es que no es que les damos derechos, los reconocemos. Y ojalá que más pronto que tan tarde terminemos de reconocerlos y respetarlos. Porque a ciertos segmentos esto se les resulta muy difícil sobre todo. Hay segmentos de la sociedad que lo van a ver como una gran amenaza porque son gente que no quiere zafarse, que no quiere renunciar a sus formas arcaicas de ver la vida y están aferrados, ¿no? O sea, no importa, ¿no? Es el típico que va a morir con la carne entre los dientes, más o menos. Entonces, va a ser muy difícil, pero en todo caso se nos ha permitido soñar, se nos ha permitido darnos este paseo por las nubes con los limitantes que nosotros mismos hemos tenido que reconocer que tenemos, el rato que hablamos de derechos de los animales, y limitarnos a ciertas cosas. Luego de esto, que va a ser la entrega el día viernes, por supuesto pasa a otras manos, que es la Asamblea Nacional, y ahí sí la Asamblea, me imagino, va a estar con las papas que se las lanzarán acá, allá, porque se les viene duro. Y ahí es cuando va a ser mucho más importante que se sienta que somos muchos los que hemos llegado finalmente a reconocer que estamos en problemas. El hecho de haber puesto en la situación que hemos venido poniendo a los animales hasta este punto nos rebota innegablemente. O sea, ya quien quiera negar eso es porque, bueno, vive en Marte o está pensando en otra cosa. Entonces, va a ser muy importante esa etapa. Va a haber mucho que eso le decía a Shadi, lo duro se viene después. Ahorita estamos en el tiempo de alegría, así que mejor es que lo disfrutemos y vayamos entusiastas el día viernes, ojalá todos sean parte de eso, porque después de eso va a estar duro. Va a estar muy duro, vamos a tener que usar muchos argumentos para desmentir todas las cosas que seguramente se van a decir, ¿no? Sobre todo, ya vuelvo y repito, en ciertos espacios de esta ley. Hay cosas que van a ser recibidas con más alegría, pero otras no tanto. Y ahí es cuando vamos a tener que verla duro y se vienen aparentemente 2 años y medio más o menos de esta lucha y veremos qué pasa, pero sí, sí va a estar duro esos 2 años y medio. Así es, se nos vienen 2 años de lucha fuerte, de meterle mucha garra a esto y sabemos que la cosa será dura porque se está tocando un montón de intereses, un montón de poderes que hay detrás de la utilización de animales como objeto. A un montón de gente le choca el escuchar que los animales tienen derechos, le molesta profundamente y sabemos obviamente pues porque son personas que lucran básicamente de la vida de los animales. Shadi, ya en la estructura de la ley nos había comentado Inti que la estructura está, digamos, de cierta manera, aparte de los principios, los considerandos y todo lo demás, pues está estructurada en base a la especificidad de los animales, ¿no? A la fauna silvestre, fauna marina, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de qué partes contiene esta ley, cómo está estructurada más o menos en ese sentido la ley. Bueno, sí, justo, de hecho, hoy tuve un comentario al respecto, porque, bueno, se hizo la clasificación de los grupos de animales, porque justamente entendiendo las limitaciones, entendiendo las diferencias y las necesidades de estos grupos de animales, pues tenemos que hacer efectivamente una diferenciación. Obviamente existen derechos, obligaciones y prohibiciones generales para todos los animales, o sea, porque no puede ser cruel con ningún animal independientemente del uso que se le esté dando, pero sí, hay este tema
de cuáles son para qué los hemos nosotros destinado. ¿Y por qué se puso así? Porque de hecho en el comentario que recibí en la mañana respecto a este tema puntual fue que sigue siendo una visión antropocentrista y que no pueden creer que esta ley sea una ley de derechos de los animales. Y claro, entendemos totalmente que pueda incluso verse desde ese punto, pero la lógica con la que se trabajó fue justamente que nosotros estamos evidenciando que somos nosotros quienes hemos destinado a los animales para ciertas cosas, como por ejemplo compañía, trabajo oficio, animales de asistencia, animales que todavía se utilizan en experimentación, aunque esto obviamente quizá en algunos casos no debería ni siquiera suceder, pero se considera porque pasa. Entonces, si es que simplemente decimos en el mundo ideal no debería existir esto, simplemente estamos negando una realidad. A lo que tenemos que ir es justamente hacer estas transiciones para que esto vaya desapareciendo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, los animales, como decía, destinados a compañía, trabajo, experimentación, los animales fauna silvestre, los animales marinos, acuáticos, semiacuáticos, otro grupo de los animales que también son 8 o 9, si no estoy mal, pero claro, ¿cuál es el motivo de esto? Es justamente el reconocer que nosotros les estamos dando este destino, no porque ellos hayan nacido para eso, ojo. Entonces, esta es la parte fundamental también. Nosotros reconocemos que les hemos destinado a esto, que probablemente en algún momento tiene y va a cambiar, pero ellos no nacieron con estos fines. Así que esa es justamente la parte en la que se diferencia del el tema un poco antropocéntrico, si se puede decir, o por lo menos lo intentamos. Es muy difícil hacerlo si es que quisiéramos hacer una ley de verdad de derechos de los animales, pues simplemente los animales no deberían usarse en nada. ¿Por qué? Porque no están aquí para nosotros, no están aquí para ser nuestros esclavos, no están aquí para servirnos de carruajes, de comida, de vestimenta, de experimentación, no. Ellos están aquí por sus propias razones. Creo que tú has mencionado esta frase muchísimo en los programas porque es cierto. Y esa es justamente la parte filosófica. Pero como te digo, se ha evidenciado justamente todos estos destinos que les hemos dado como seres humanos y se han puesto reglamentaciones donde existen los derechos, como digo, generales y específicos de cada grupo, las prohibiciones generales y específicas y también las obligaciones generales y específicas por grupo. Entonces, esa es básicamente la estructura de la ley, donde también tenemos algunas disposiciones generales al final, transitorias y derogatorias. Entonces, esa es como la estructura en general, obviamente con el enfoque de derechos, con toda esta, lo que decía Lorena, toda esta cajita de sueños que nos han permitido exponer justamente lo que hemos querido desde hace mucho tiempo, y de aquí sí viene la pelea dura, porque si me permiten ahí una inferencia, que creo que la vamos a ver, es un secreto a voces que justamente los empresarios productivos son quienes ponen y quitan presidentes, es un secreto a voces. Entonces esto va a calar muchísimo en muchas personas que no van a estar de acuerdo, pero justamente es algo que necesitamos desde hace mucho, porque no hemos reconocido que los animales ni siquiera son seres sintientes, o sea, estamos pasando, y esto es algo súper loco, porque nuestra constitución, perdón, el Código Civil hasta este momento que no ha sido reformado sigue considerando a los animales como cosas, y de cosas no hemos pasado como en otros países a seres sintientes, a cosas vivas que sienten, pasamos directamente a derechos. Entonces nos hemos saltado varios pasos que nos van a generar bastante conflicto, si se puede decir, pero creo que contamos con los argumentos porque esta ley ha sido creada, construida justamente con profesionales, con expertos en comportamiento, con expertos en bienestar, con expertos en derechos, con expertos en temas de violencia. Entonces, es algo que lo hemos tratado de construir de la mejor manera para que justamente podamos alcanzar lo que más podamos en el tema de derechos para los animales, o sea, que sea de ellos, de los sujetos, de los individuos. Y no solamente, esta es otra cosa bien importante, no solamente de los ecosistemas. Tenía un profesor que decía específicamente como el bienestar de los animales es algo importante, y es importante para ellos
porque es del bienestar que ellos sienten, que no le podemos dar. No es una pastillita que le podemos dar de bienestar, sino que nosotros simplemente damos las condiciones para que ellos puedan vivir, para que ellos puedan tener este estado de bienestar. Y si es que esto hace que nosotros podamos tener un entorno más sano, más seguro, más saludable, pues este es un beneficio de hacer lo correcto por los animales. No deberíamos pensar que tenemos que tratar a los animales con el fin antropocéntrico de nosotros de estar bien. Eso es algo que también tenemos que recordar y que ojalá lo podamos también transmitir de la mejor manera a las personas. Está sin micro, por si acaso. Yo hablando, discurseando 3 horas sin micrófono. Bueno, fundamental lo que acabas de decir, Shadi, y lo que dijo Lore también va por ahí, ¿no? No es que nosotros estamos dándoles derechos, qué lindas personas, cómo les damos derechos. No, ellos ya tienen. Solamente estamos reconociendo que ellos tienen, tratando de, en nuestro sistema de vida, respetar en lo más posible los derechos que ellos ya tienen. Y claro, en efecto, en el maravilloso deber ser, pues simplemente ellos vivirían en paz y tranquilidad y armonía y nosotros no les tocaríamos un pelo y punto, ¿no? Para que se den una idea, ni perros deberíamos tener. Si es que realmente se otorgaran los derechos que ellos merecen, pues ni perros deberíamos tener en realidad. Voy a leer un poquito de mensajes porque hay harto mensaje, ha concitado muchísimo interés de este conversatorio. La Cris Alarcón dice, no te puedes ir nunca, Lore, no te vamos a dejar. Sentenció a la Cris Alarcón. Mónica Cabrera Borges, tenemos el orgullo de ser el primer y único país del mundo en reconocer los derechos de los animales. ¿Saben lo importante que es eso para el mundo? Estamos haciendo historia y de hecho, tenemos los ojos del mundo sobre nosotros. Están muy pendientes de lo que está pasando. Ana Cárdenas pregunta, ¿cuál es el alcance de la nueva ley? Y no me contesten todavía porque creo que tiene otra pregunta más abajo, Ana Cárdenas, que va por el mismo lado. Ruquitos Felices Jade dice, gracias a todas las chicas del MAN, gracias especial a la Lore, por la lucha a favor de todos los animales. La Margarita Arevalo Chiriboga, un dedito arriba para ti también, Margarita. Aquí viene la pregunta de Ana Cárdenas. Dice, ¿en qué política ambiental se sustenta la ley? ¿Cómo podría cambiar la aplicabilidad de esta ley en las competencias de los GATS municipales? Competencias y obligaciones en el manejo de la fauna urbana. La fauna urbana siempre concita muchísimo interés. Lo maravilloso, lo hermoso de esta ley es que vamos a tratar finalmente a todos los animales. Todos, muchos de ellos, de los cuales pues, sufren 25.000 veces más que la fauna urbana. Pero pregunta, Ana, esto tan importante, ¿cómo va a modificar el trabajo que tienen que hacer los GATS y respecto a la fauna urbana en cuanto a competencias y obligaciones? Ya te vamos a responder esta pregunta, Ana, danos un segundito. Alexandra Ojeda, gracias a todos por su trabajo y compromiso, por lo más hermoso de este mundo. Seguiremos hasta que el respeto a los animales sea costumbre, sin descanso. Gracias, Lore, por jamás darte por vencida. Abrazos y a hacer historia. Nancy Cruzita, siempre es bueno escucharte, Lore. Es el fan club de la Lore, para que vea. Nos haces aterrizar para coger aire y seguir adelante, apoyando y trabajando por los animales y no por los humanos. Cris Alarcón dice, vamos a hacer historia. A la sociedad le queda preguntarse si van a estar del lado correcto de la historia y apoyar los derechos de los animales. Súper de acuerdo contigo, Cris. Mónica Bracho dice, gracias chicas por todo su trabajo, gracias Lore por todo lo que haces por los animales. Ruquitos Felices Jade, ¿qué hay con el hábitat de los animales silvestres que están siendo destruidos? ¿Con esta ley existe algo que se respete? Otra pregunta está muy interesante. Rocío Escategui, hola chicas, me acabo de topar con un chat en vivo, gracias mil, qué dolor salir a la calle siempre a ver los animales maltratados y abandonados. Y eso que no te das una vuelta por los camales, mi querida Rocío, y eso que no te das una vuelta por el terrible problema de tráfico que hay de fauna silvestre. Los animales sufren enormemente en todos los espacios. Voy a retomar la pregunta de Ana Cárdenas, que estaba muy interesante. Decía, ¿en qué política ambiental se sustenta esta ley?
¿cómo podrá cambiar la aplicabilidad de esta ley a las competencias de los GATS municipales con respecto a lo que sus competencias y obligaciones en el manejo de fauna urbana? ¿Va a cambiar las competencias de los GATS respecto a fauna urbana? Lore, Shadi, quien guste. No se Lore, peleen. no sé si Lore, creo que Lore. está ahí con el internet la señal un poquito baja. Yo estoy como mal, yo estoy... Yo creo que se lo había entrecortado a la Lore. O si me voy... Se le escucha entrecortado a Lore. Shadi, tal vez puedes continuar tú y vemos si es que se restaura la comunicación de Lore. Ya, bueno, esta ley, bueno, como ustedes saben, justamente está, más bien, la Corte Constitucional, mediante la sentencia, se envió a hacer esta Ley de Derechos de los Animales. Entonces, obviamente está dentro de, los derechos de los animales son parte de los derechos de la naturaleza y por lo tanto los derechos de los animales en su conjunto estarían dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente. Esa es una de las cosas que, si bien no es algo que nos encanta, pero así es. Entonces, están dentro de lo que es el Ministerio del Ambiente. Ya sería como el ente rector máximo de todos. Sin embargo, como los animales, o sea, este uso al que me refiero que le damos a los animales atraviesa prácticamente todos los ministerios, entonces cada uno va a tener competencias. Y de hecho es por eso que se propone también la formación de un comité donde estén justamente todas estas instituciones públicas que tienen competencias en diferentes grupos animales para que ellos puedan encargarse dentro de sus competencias en la protección, la ejecución en algunos casos, el control y vigilancia, el registro, por ejemplo. Entonces, muchos ministerios van a tener que ver con esta ley, incluyendo Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Producción y Pesca, incluso el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, digamos que tenemos ahí un amplio espectro de cambios que van a haber justamente dentro de inclusiones de competencias en algunas instituciones públicas. Entonces, eso sí es bien importante porque sí se han cambiado algunas cosas. Sin embargo, los GATS serían o continuarían con muchas de las competencias que tienen sobre fauna urbana, porque obviamente van a tener como más personal, más control para poder simplemente hacer que se cumpla o tratar de que por lo menos se cumpla. Pero, o sea, yo quisiera como que quedemos súper claros con un tema. Si bien es cierto que las instituciones públicas van a tener las competencias de hacer cosas, eso no nos exime a nosotros como ciudadanos que tenemos las responsabilidades, porque idealmente, o sea, no es que idealmente lo que queremos es que todo el mundo se vaya preso o que todo el mundo tenga multas. Lo que queremos es justamente evitar el maltrato. Entonces, eso, por favor, o sea, quisiera que nos quede súper claro y por lo tanto que cada persona pueda conocer la ley, pueda saber qué es lo que se permite, qué es lo que se prohíbe, cuáles son nuestras obligaciones como tutores de los animales para no incurrir en ninguna de estas, prohibiciones que hemos puesto en la ley. Ese sería el ideal. Y por supuesto, ayudar también la sociedad civil. Nosotros tenemos que ser actores principales. ¿Por qué? Porque somos nosotros los sujetos obligados, somos los tutores de muchos animales y quienes vamos también a tener un rol muy, muy fundamental en el tema de las denuncias. Entonces, esto quisiera que sí quede súper claro. O sea, como digo, las instituciones públicas van a tener su parte en las competencias, en hacer el control y todo lo demás, pero si nosotros colaboramos, pues esto va a ser mucho más fácil porque el control justamente de la población entre nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, y no un control así como de punitivo, sino justamente de enseñar de que los animales no tienen que ser maltratados, no tienen que ser abusados, no tienen que ser explotados, y con eso pues la ley idealmente, y esto estoy hablando así como muy lejano, pues ni siquiera tendría razón de existir. Y ese sería como el ideal. Sin embargo, como dice Lore, todavía no nos podemos automandar, nos falta mucho conocimiento, pero digamos que ese sería como el ideal. Pero como digo, hay muchas instituciones públicas que están encargadas.
los GATS tienen una responsabilidad muy grande por estar, por tener el control de sus territorios, pues, de manera más directa. Así es, siempre hemos hablado respecto a este tema, ver que cambia la competencia del tema de fauna urbana a otras entidades sería un chance absurdo cuando recién en este momento, hace, digamos, unos 5 o 6 años atrás, los GATS están empezando a moverse en el tema de fauna urbana, que es un tema que ha estado, seamos honestos, en manos de la sociedad civil. Ha sido la sociedad civil quien ha movido el tema de fauna urbana durante muchísimo tiempo. Esto seguirá bajo competencia de los GATS municipales. Estoy al aire, sí estoy al aire, ¿no? Denme una señal porque tengo congelada la imagen, entonces no sé si estoy al aire. Mi querida producción. Sí, sí estoy al aire, perfecto. Estaba un poco preocupada. Tengo congelada la señal de la compu y congelada la señal del teléfono, así es que no sabía. Perfecto, muchas gracias. Lore, tal vez tú o Shadi, tengo otra pregunta de Ruquitos Felices. ¿Qué hay respecto al hábitat de los animales silvestres que está siendo destruido? Con esta ley se espera que de alguna manera eso se respete. Esto es interesantísimo, la pregunta que hace Ruquitos Felices, Jade, porque tenemos el monstruo enorme este de la megaminería que dice que nos va a sacar de pobres, que dice que vamos a ser un super país súper potente porque vamos a tener megaminería y la tenemos amenazando el hábitat de los animales silvestres. ¿Va a haber algún tipo se va a meter la LOA por ahí? Lore, Shadi. Sí, no sé si Lore quiere, no sé si sigues con problemas, Lore, de conexión. ¿No le escuchamos a la Lore? Ajá. No, que no, está con problemas de conexión la Lore. Shadi, por favor. Bueno, los temas de fauna silvestre son siempre muy complejos, porque obviamente estamos hablando de animales que no están bajo nuestra tutela directa, a los cuales simplemente dejarlos en paz en su hábitat podría ser suficiente, excepto obviamente en algunos casos en los que tenemos que intervenir por cuestiones que nosotros mismos ya hemos dañado antes. Entonces, sí, el tráfico es un problema global. Una ley, o sea, de hecho, nuestras leyes previas a la LOA son mucho más estrictas de lo que son en otros países y eso personalmente para mí siempre fue un orgullo, digámoslo así, pero eso no impide que se sigan cometiendo delitos, ya sea por desconocimiento, ya sea por necesidad, ya sea porque es un negocio extremadamente lucrativo, digamos. Entonces, lo que sí es justamente los temas de la educación, que son súper, súper fundamentales, y por supuesto las alternativas. Y eso es difícil poner en una ley de derechos de los animales específicamente, porque estas alternativas sí tienen que ver con una toma de decisiones que es más multidisciplinaria y que obviamente necesita poner atención también en las zonas rurales y en las poblaciones que están cerca de los entornos silvestres. Entonces, eso sí, tenemos que reconocer justamente que existen estas limitantes, pero sí, efectivamente existen, se están poniendo nuevamente estas legislaciones que pretenden proteger a la fauna silvestre y que están un poco más ampliadas, por ejemplo, con temas de la fauna marina, acuática, semiacuática, y de hecho también gracias a las compañeras que se dedican a la protección de los polinizadores, también se han incluido temas particulares para polinizadores, que eso es algo que a nosotros también nos pareció como muy valioso, que se incluye en la ley. Entonces ellas han hecho también sus aportes, están incluidos los polinizadores, o sea, normativa específica para polinizadores. Entonces creo que sí, o sea, tenemos un marco bastante amplio para la protección de la fauna silvestre, pero como digo, lo más importante para la fauna silvestre es el tema de los hábitats. Y sí, también pusimos ahí algunas consideraciones para intentar seguir perdiendo hábitat de los animales silvestres. Nosotros no somos, y esa es otra cosa, no somos los salvadores de los animales. Tenemos que entender que no debemos ponernos en ese plan.
O sea, ellos están bien en sus hábitats y lo único que tenemos que hacer es tratar de no interferir demasiado. Lo que sí podemos hacer es obviamente tener interacción porque somos parte de la naturaleza, pero que esta interacción no sea negativa y que, o sea, que tengamos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para que si es que necesitamos tener interacciones con la naturaleza no sean negativas y no impacten demasiado en los ecosistemas, en los hábitats, en las especies y en los individuos. Entonces, eso sí es importante, o sea, porque es lo mismo, o sea, no queremos meter a todos a la cárcel en cuestión de las personas, pero tampoco queremos meter a todos los animales en zoológicos con el objetivo de que están mejor cuidados. Es el Entonces, mejor, exactamente. eso es algo que debemos tener como muy claro y saber que es un campo que claro, o sea, es muy complejo, tiene muchas aristas y que sí, lo intentamos abordar, pero vamos a necesitar justamente la participación de muchas otras instituciones, personas y soluciones. Totalmente, Shadi, y este es un llamado permanente a la unión. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar impulsando y empujando porque se viene una batalla enorme. Voy a leer rapidito los mensajes de Alex Páez. Mis felicitaciones a todos los actores y actrices detrás de esta ley, una ley integral donde todos los animales están incluidos en su defensa. Nuestro apoyo infinito. Saludos, Fata Cotopaxi. Un abrazo, mi querido Alex de Fata. Cecilia Veloz, escuchando con atención. Qué bueno, Ceci, que te hayas conectado. No te olvides que estamos todos los martes por este mismo canal. Rocío Uzcategui, así es, estoy consciente y me siento impotente. No se siente impotente, mi querido Rocío. Luchemos juntos porque esta ley sea una realidad. Silvia Ramos, gracias Lore por abrir el camino y ser la guía de esta causa. Es necesaria tu presencia, aunque merezcas un descanso enorme. María O'Ryan, ¿dónde se puede leer la ley o ver la ley nueva? Mi querida María, eso todavía no está al alcance. Esto ha sido trabajado por la sociedad civil junto a la Defensoría del Pueblo y será entregada este viernes a la Asamblea el proyecto de ley apenas. Lore, ya estás por ahí. Estoy, no sé si me escuchan. Te escuchamos, Lore, te escuchamos perfectamente. Me disculpo muchísimo. El internet estaba fallando hace buen rato por mi sector, pero bueno, estoy haciendo lo que mejor puedo para que no desconecten. No hay problema, mi querida Lore. Cris Alarcón dice, uno de los grandes cambios es que en esta ley ya somos sus tutores, porque nunca fuimos sus dueños. Esto es importantísimo. Se sigue hablando del dueño del perro, se sigue hablando de tenencia responsable. Tenencia viene de tener, y no tenemos seres vivos, no somos dueños ni propietarios de ellos. Muy, muy importante esto, hay cambios en la manera de hablar que nos han criticado a nosotros, nos han criticado, ay, ¿por qué se molestan? ¿Por qué uno dice mascota? Porque mascota es horrible, mascota es una cosa, mascota es algo una cosa que te trae suerte, eso es una mascota. Y nos critican a nosotros, pero bueno, ahora viene la ley a decir, pues sí, los cambios también se dan por el lenguaje. Y los criaderos en los que se dicen entrenadores de ciertas razas, les tienen enjaulados. Esto también es una absoluta realidad y esta también va a ser una batalla enorme que se va a tener que dar. Nancy Cruzito dice, en la prensa se ha topado el tema de los burros que transportan turistas al Quilotoa. ¿Cómo beneficia la LOA en este caso? Este caso se hizo viral, ¿no? Porque se hizo viral. Y incluso hay una petición de Change que se eliminen los... Sí, nos preocupan y nos duele muchísimo el tema de los caballitos y los burritos en este sector. Pero no nos olvidemos que hay animales humanos detrás de esto también. Entonces, el Estado debería dar una solución porque es parte del sustento de estas familias. Es decir, todos con derechos, ¿no es cierto? Lore, ¿qué opinas respecto al caso de los burritos del Quilotoa que nos preocupa tanto y hemos tratado de mover hilos por ahí también? Bueno, sabes que justo con Shadi veníamos ya tiempo atrás, no recuerdo cuánto, pero será un par de años. Incluso se intentó hacer una suerte de investigación, evaluación de lo que está sucediendo allá. Shadi hizo el viaje con alguien de la fundación para entender un poco la lógica de lo que ocurre y entender de mejor manera cuál es el problema, ¿no? Entonces es como tú dices, María, o sea, ese es el drama de un sistema económico muy injusto que obliga
a todos de alguna forma a ver cómo soluciona su tema de supervivencia. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces la LOA lo aborda también, porque estos animales entran dentro de los animales destinados a trabajo o oficio, y simplemente estamos también solicitando derechos para estos animales. Más allá de que eventualmente se pudiera trabajar en otro tipo de alternativas, ¿no? Que beneficie a los animales y a las personas que, como tú dices, están atrás de todo esto. Siempre va a haber personas atrás de todo esto, por eso lo difícil de ponderar los derechos, cómo se debe, cómo podemos actuar y cómo podemos hacer de alguna forma que se haga justicia, si es que la palabra, si es que el término cabe. Pero ellos están contemplados para que su carga de trabajo sea otra, para que haya unos límites, los famosos límites de los que venimos hablando, cuando no hay quien nos regule, pues se pasan los límites con facilidad, y eso es lo que la LOA intenta también con estos animales. Ojalá en el camino encontremos soluciones más de fondo, y que podamos sacar a los animales de este espacio. Ahora ya no es el internet, ahora son mis mascotas. Mascotas. Todos tienen derecho a opinar aquí en el conversatorio, no hay problema, Lore. Esto es importantísimo lo que dice Lore. Va a haber ya una reglamentación de animales destinados a trabajo. Como decía la Shadi, no podemos, o sea, nos encantaría que los caballos corran libres y no jalen nada, que los burritos estén tranquilos, en paz y que no tengan que cargar a nadie. Nos encantaría, pero esa no es la realidad. En ninguna parte del mundo es la realidad, lastimosamente. Entonces, por lo menos regular la carga horaria, determinar estados en el que debe estar el animal de físicos, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, sí entra la LOA en este espacio. Tenemos otra pregunta que me pareció interesantísima y que creo que es buena de abordarla. Shadi, ¿los mataderos clandestinos de animales de consumo serán regulados o controlados por la LOA? La LOA va a tocar este tema que es animales destinados a consumo, no de consumo, sino destinados a consumo. ¿Qué se nos viene? ¿Y qué guerra se nos viene por ese lado, Shadi, por favor? Bueno, justo la pregunta inicia mencionando a estos centros clandestinos. El hecho de saber que son clandestinos ya están evadiendo la ley, ¿no? Entonces, obviamente, correcto, con o sin ley, entre comillas, tendrían que ser regulados, sancionados y todo lo demás. Obviamente en la ley se está estipulando, se está estableciendo que todos estos centros van a tener que ser regulados más estrictamente. De hecho, la idea también era incluso poner normativas, incluso para su infraestructura, para que los animales que están en estos espacios pues no la pasen tan pésimo como la deben estar pasando, pero la crueldad está ahí, o sea, es un tema justo de cómo lo vemos, ¿no? O sea, no es, sí se podría, o sea, digamos, se podría tratar de identificar en dónde están, de quiénes son, tratar de regularlos, probablemente sea el camino que se debería seguir, ¿no? Pero claro, o sea, ahí vamos a tener que ver en base a la normativa que se está proponiendo si es que se puede o no se puede, porque también el tema es dónde están ubicados, cuál es su infraestructura, cuál es su capacidad, si los operarios también están capacitados, si tienen todas las condiciones para operar este tipo de centros, los permisos de funcionamiento, o sea, todo lo que hemos tratado de poner justamente es para los centros que van a tener un permiso. Ahora, sí, probablemente, como así es nuestra cultura también, van a seguir habiendo clandestinos y ahí es donde la autoridad justamente va a tener que actuar. Así como lo tendría que hacer en este momento, después de una vez aprobada, ojalá la LOA, pues lo va a tener que seguir haciendo, pero obviamente las sanciones van a ser distintas en base a los tipos de delitos que puedan cometerse en estos lugares. Gracias, Shadia. En esto quiero puntualizar un tema muy importante. No se olviden que nosotros estamos tutelando derechos. Es decir, nosotros tenemos que hablar, porque ellos no son los que no tienen voz, sí tienen voz, ellos se comunican, pero nosotros no les entendemos. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de en qué errores estamos incurriendo para dañarlos. Y eso es tutelar los derechos, es decir, denuncien.
denuncien. Aquí formo parte del Cantón Rumiñahui, no tienen idea de cómo braman los camales clandestinos acá. Y se denuncia permanentemente al municipio, a veces hacen, a veces no hacen, pero por lo menos estamos ahí hincando como pulga en la oreja por el tema de los camales clandestinos. En el 15 también es terrible, dice la Roquitas Felices Jade. Quiero cerrar los comentarios con una cosa que dice muy importante Mónica Cabrera Borges. Uno de los primeros cambios a los que nos obliga esta ley es empezar a pensar más allá de perritos y gatitos. Hay que entender que compartimos el planeta con miles de especies y prácticamente a todas les hemos afectado la existencia con nuestras acciones. Es tiempo de reparación, es tiempo de pensar en las abejas, en los cerdos, en las zarigüeyas, en las cabras, en todos los animales no humanos. Sí, señor, hay que abrir nuestro paraguas ético, abrir nuestro paraguas de respeto. Sí, a mí también me preocupan un montón los perros y gatos, muchísimo, pero no, eso no le quita ni lo mínimo ni lo más mínimo de preocupación que nos causan el resto de animales y de afectación que han vivido el resto de animales por causas antropogénicas. Lastimosamente se nos queda corto el tiempo y ahora sí me voló así el tiempo. No se preocupen, estaremos hablando permanentemente de la LOA porque, como decía, se viene una batalla fuerte. Y mientras más guerreros tengamos luchando por esta ley y mientras más informados estén los guerreros, vamos a conseguir muchísimo más de este sueño maravilloso y casi que pensábamos que era utópico, pero ahorita se está convirtiendo en la realidad. Ley orgánica animal. Lore, querida, ha sido un verdadero gusto tenerte aquí, lastimosamente cuestiones de internet, pero bueno, te hemos tenido aquí, te hemos escuchado. Quiero que nos digas, por favor, que nos cuentes brevemente lo más bello, el escenario posible más hermoso a partir de este inicio con la Ley Orgánica Animal. En realidad, lo más bello que yo me imagino es qué es lo que yo me imaginé cuando empecé con esto, hace 22 años, que fue la primera utopía que cometí. Y es el pensar que quienes estamos a favor de los animales, que quienes los hemos incluido a las otras especies dentro de nuestra consideración moral, ética, de compasión, no sé, de empatía, es que dejemos por un tiempo las diferencias. Dejemos de criticarnos unos a otros y de pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto, con nuestras ideas y nuestras, no sé, con toda la iluminación que podamos querer que tenemos. Pongámonos en el pellejo de los animales, o sea, por un momento, pongámonos en el pellejo de ellos y pensemos qué es lo que ellos, si pudieran hablarnos en un idioma que nosotros entendamos, ¿qué nos pedirían? Y quizás lo único que nos pedirían es que por Dios nos unamos, porque esto es una lucha contra la corriente, son generación tras generación de una forma de vida y que solamente la sociedad unida con una causa, que es simplemente lo que mejor sea para ellos. Que lo hagamos a partir de ahora, a cada instante, en cada oportunidad que tengamos, porque se nos presenta una gran oportunidad y si no la aprovechamos, en vano, una ley no va a cambiar nada. Hay muchas leyes en el mundo, hay muchas leyes en este país y no cambian nada, a menos que nosotros la convirtamos en nuestra herramienta. Lo que sea que logremos va a ser nuestra herramienta, a los que nos dolemos. Seamos los dolientes de la causa. Y en esa medida, activémonos, en esa medida, quitémonos de nuestros egoísmos y empujemos la carreta. Empujemos la carreta desinteresadamente, sin buscar protagonismo, sin buscar reconocimientos. Simplemente empujar la carreta por el bien del otro. Creo que no nos vendría mal de vez en cuando pensar en lo que le conviene al otro. Es un buen ejercicio, ¿no? Eso nomás, gracias. Gracias a ti, Lore. Precisamente la primera persona a la que yo le escuché esta palabra y me caló hondo y profundo fue a ti, doliente. Los animales no necesitan héroes, no necesitan superhéroes, no estamos aquí para cambiarles la vida y no somos los buenitos que estamos haciendo algo por ellos porque somos buenos. Ellos necesitan dolientes, es decir, lo que se hace desde el derecho se hace desde la horizontalidad, no estamos acá arriba ayudándoles. Estamos al mismo nivel, luchando todos por derechos. Mi querida Shadi,
¿Cuáles son tus expectativas para la LOA? ¿Qué es tu más bello escenario posible? Bueno, mi más bello escenario posible es que se apruebe íntegra, tal cual y como la hemos concebido. Puede que sea todavía, todavía estamos como adelantándonos muchísimo, vamos a tener como mínimo 2 años de trabajo intenso, pero digamos que en el más bello escenario sería ese. Y también, por supuesto, que entre organizaciones ambientales, organizaciones de otras, o sea, las otras luchas sociales, justamente que puedan comprender e incluir, no como su lucha al tema de los animales, sino simplemente como una lucha que existe y que es valiosa y que está al mismo nivel que todas las demás. Eso para mí sería como muy dentro de los escenarios más valiosos, más poderosos, que podría ser que simplemente les tomen en serio a los animales como individuos y a la lucha animalista como una lucha. O sea, porque justamente es el tema de que estamos recién saliendo, digamos, de esto y que las demás organizaciones, como te digo, es lo único, ¿no? Que cuando hablemos de capitalismo y nos cuestionamos del capitalismo, también seamos capaces de debatir y de cuestionar el antropocentrismo, el especismo. Estas para mí serían cosas muy importantes dentro de estas personas que ya tienen una sensibilidad desarrollada. En las personas que todavía no la tienen, ok, estamos trabajando en eso, pero en las personas que ya la tienen, sería para mí uno de los escenarios más valiosos en los que justamente podamos hacer esa conexión para todos tener objetivos comunes. Entonces ahí sí creo que vamos a poder avanzar mucho más rápido. Muchas gracias, Shadi. Gracias, Lore. Hemos pasado durante toda esta temporada que hablamos de la LOA, etcétera, y hablando de la LOA, de una u otra cosa, pasamos con el corazoncito, se estruja, sí, y se destruja, porque sí, en realidad, de lo que estamos hablando acá es de algo muy grande, muy bello, y que está siendo posible. Necesitamos muchos guerreros, necesitamos muchas voces detrás de todo esto, porque no se olviden que tiene que entrar a la asamblea. No nos olvidemos que tiene que entrar a la asamblea. Y en la asamblea, pues, corren muchos intereses, conocemos. Ya llevamos siendo ecuatorianos muchísimo tiempo como para no conocer a nuestra asamblea, cómo funciona, así es que vamos a necesitar muchísima presión. Y crear nuevamente esta nueva idea, este nuevo concepto, ¿no? Me gusta mucho el tema de derechos. Hablar de derechos es fundamental. No es sinónimo de bienestar. El bienestar es bueno, el bienestar le hemos sacado mucho provecho. Hemos hecho muchísimas cosas trabajando en bienestar animal, pero esto es mucho más grande. Esto es derechos de los animales. Y hay algo muy importante que se viene con esto, un cambio de paradigma social. Buscamos también ser una mejor sociedad. No nos olvidemos que nos vemos a nosotros, nos amamos a nosotros, nos respetamos a nosotros como animales. Sí, como animales que somos. Por eso luchamos por los animales no humanos. Buscamos también que todos tengamos derechos. Por eso el trabajo, la lucha por derechos no es desde arriba, es desde la horizontalidad, el cooperativismo, que es lo único que va a poder sacar a este mundo adelante. Muchísimas gracias a todos y todas, gracias por estar pendientes de este espacio. Ha concitado muchísima atención este conversatorio y esperamos verles muchísimo más también conectados, porque desde aquí, desde este espacio y desde todo espacio que podamos, vamos a seguir haciendo educación popular, todos educándonos juntos y luchando y trabajando por los derechos de todos. Y vamos a seguir hablando de la LOA, porque la LOA para largo todavía, tenemos para largo. Gracias, Lore, gracias, Shadi, por haber estado en este espacio. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que nos ven en diferido. Un abrazo grande.